Bienvenidos, estamos ya partiendo con el siguiente bloque porque nos acompaña nada menos que Anabel Yáñez, nuestra coach abogada. ¿Cómo estás, Anabel? Bien, ¿y tú, Claudia? Muy bien, contentos porque nos traes muchas cosas que nos van a servir para resolver problemas. Conflictos en general, todo tipo de conflictos, Anabel. ¿Qué conflictos se te ocurren a ti? Cuando te tocas la bocina. Ay, qué desagradable. ¿Qué más, Claudia? Ay, tengo tantos que, ¿sabes qué? Se me enredan en la cabeza y en mi mente. La verdad es que a mí también, porque cuando quise hacer este tema, de hecho, primero quería así como cómo enfrentar la mentira, pero dije era un tema como muy negativo. Y sabes tú que más encima me puse como a buscar material y eran todos así como, ¿te peleaste con tu ex? ¿Cómo tratar de reconquistarlo? Las 1000 formas. Mentiras, mentiras. La única mentira que existe. Solo mentiras, claro. Las 1000 formas de recuperar a tu esposa. Imagínense. No, para empezar eso no se hace. No, y además que no nos giramos en torno a un hombre. ¿No? Además que no, y además que como coach yo no puedo darles recetas de cómo volver con tu ex, o sea, como coach yo les tengo que decir que ustedes salgan adelante. Claro, que no necesitan en el fondo a nadie para poder surgir. Así que la mentira descartado. Perfecto. Pero yo quería tratar un tema, ¿se acuerdan que hablamos de la autoestima la semana pasada? Sí. Entonces queríamos relacionarnos ahora de cómo enfrentamos esta autoestima en el diario vivir y yo dije, el conflicto. ¿Cómo resolvemos cuando algo nos conflictúa? Trabajo, estudios, con los hijos, y ahí sí con el marido, y esto es de etcétera. todos los días. En todas las cosas. O sea, no como, es una cosa como dijo ella, desde compleja. manejar hasta cómo te resuelves en tus relaciones privadas. Y de repente cosas tan simples como que alguien, me ha pasado entrar a una tienda y que ni siquiera te miran, no te saludan. claro. Para mí eso es un conflicto, es como que me desanima. Ay, tú te refieres a los vendedores, a las personas que se supone que tú debieras esperar un trato mucho más cordial y muy diferente también como técnica de venta, pero nada. Lo que pasa es que ahí empezamos con el tema de la empatía, que es recurrente siempre en el coaching. Yo siempre que veo a estas niñas que tienden, ya no me va a salir del tema, pero no importa, me imagino que esas niñas llevan 8 horas paradas también. Pues. Entonces, lo que pasa es que al final uno ya no puede exigir tanto porque por eso es que hoy día vamos a trabajar para situaciones de conflicto, cómo desarrollarnos con la asertividad. Vamos entonces. Ahora, palabra media desconocida, porque la asertividad, no sé si ustedes más o menos lo tienen claro. Acertarle a alguien. Sí. Darle el palo al gato. Sí, exactamente. Pero en términos así súper sencillos, la asertividad es la capacidad de manejarte en una situación con la respuesta oportuna, en los tiempos oportunos, sin tener que pasar a llevar a otra persona. Mira, qué difícil a veces, ¿ah? Pero muy difícil. Pero muy sabio también. Sí. Poder controlarlo en realidad yo creo que puede cambiarnos la vida. Es como un arte poder controlar eso, ¿me equivoco? Es decir, la capacidad de que tienes, a ver, vamos Respirar a decir un y buen contar chileno. hasta 10. La gente, el entorno que es capaz de sacarte los choros del canasto, pero que tú tienes esa capacidad para responder con resiliencia, con empatía. O sea, estamos hablando de alguien que se coache muy bien. No, no es solo eso. O que es muy tolerante en su vida, Anabel también, que tiene mucho control emocional. Pero para llegar a ese control ha tenido que tener un amplio desarrollo y hoy día nos vamos a encargar de dar algunos tips. ¿Por qué no? Porque siempre podemos mejorar. Yo siempre digo, en 25 minutos, como dijo el señor director, vamos a tratar de cambiar la historia de la gente. Me parece, Y ya nos quedan 20. Ya nos quedan 20. Me parece muy bien. Entonces, ¿qué nos traes? Entonces, bueno, ¿qué hoy tenemos día, ahí? sí, lo que pasa es que primero para enmarcar el problema tenemos que entender que frente a un conflicto existen 3 tipos de reacciones, tal como lo puso el señor director. Mira. Podemos reaccionar de manera agresiva, es decir, esta persona que tiene un problema, claramente una persona agresiva tiene problemas de autoestima. Mira. Porque una persona autovalente, resiliente, asertivo no necesita echar más cargo de lo que necesita. Una persona agresiva es una persona insegura, pero no vinimos a criticar hoy día, sino que a analizar cómo podemos ser asertivos. Enfoquémonos en lo positivo, ¿verdad? Tenemos el tipo de personas que son pasivas, la persona que todo le pasa y que lo Le da retan. lo mismo todo. Y a veces no le da lo mismo, le afecta, pero la verdad es que no sabe cómo Expresarlo, no lo expresa de la misma manera. o tiene miedo, o tiene incapacidad ¿Se guardan las cosas? se guarda. Claro. Esa persona pasiva es como la persona que tiene sobrepeso, la que diga que no sufre en silencio, sí sufre. Y un efecto acumulativo también me da la Por impresión, supuesto. Anabel, eso de
recibir, tú te sientes exactamente igual. ¿Es más sano reaccionar? Pero si esto es como los terremotos, o sea, la actividad de magma en la Tierra tiene que en algún minuto El colapso. Y esto Va a en la explotar. vida misma también. Claro. Nosotros tenemos que La tener acumulación de cosas al válvulas de final va a escape. salir. Lo que Pasa la pasa es cuenta, que sí. si vas a reaccionar de manera agresiva, que también es una válvula de escape, no estamos siendo felices, que es el fin último de lo que aspiramos hoy día. Entonces hoy día lo que hemos venido a enseñarles es cómo ser un poquitito más asertivo, que es la tercera Pero reacción. asertivo no necesariamente de acuerdo a lo que estemos sintiendo. Por ejemplo, si estás enojada en ese momento y respondes, te aguantaste un poco para responder Pero es que asertivo. justamente vamos a ver las técnicas de cómo Ya. ser asertivo, porque lo que busca ser asertivo no necesariamente, como tal bien tú dices, es ser completamente transparente, sino que es la capacidad de trascender al conflicto de ese momento, porque de hecho una de las técnicas es el aplazamiento de la respuesta. Cuando tú estás tan ofuscado y te dicen algo hiriente, ¿qué es lo que hace una persona en primera instancia? Votar. Exacto. Pero no siempre votando. Yo te diría que la mayoría de las veces cuando tú respondes a la primera, no respondes de la manera en que Más- podrías resolver el conflicto de manera mejor. Respondes de la manera más impulsiva, tal vez. Y actuar con rabia es actuar no de manera asertiva. Entonces por eso sí, efectivamente, si tú me lo preguntaras en un sentido negativo, asertivo no necesariamente tiene que ser completamente honesto del momento. Pero sí tú estás buscando ser asertivo y buscar un fin superior, que es el bienestar de la persona con la que hablas y el bienestar tuyo. Entonces, bien, a la mira, larga, yo prefiero ser asertivo que ser completamente honesto Y y estarle, ahorrarte también más problemas. y estarle diciendo a una persona cosas que le puedo causar daño. Así es. Así que, Qué lindo eso. sí, Que es lindo eso porque Sí. poco se piensa de esa manera. Normalmente yo quiero solucionar mi problema para quedar bien yo, tranquilo yo. Y el se me resto me olvida da lo mismo, que hay otro sí. ser dentro del mismo conflicto, pues que también forma parte del mismo. ¿y cuántas veces pasamos después de haber dicho algo que sabemos que hirió a la persona y nos arrepentimos? Yo creo que muchas, espero que muchas. Que llegues al arrepentimiento, yo de verdad espero que muchas, porque normalmente hay personas que se engañan muchísimo a sí mismas. también. Que tratan de buscar la justificación del por qué dije, por qué hice, porque y Estoy siempre bien, están dando, estoy y bien. así que yo estoy bien. Son los Sí. demás los que están equivocados. Lo que Esa pasa es que a la palabra es muy larga común. una persona que justamente está siendo agresiva, porque es una agresividad no física, es una agresividad verbal, esa gente en algún minuto algo le tiene que hacer sentido de que si no, son tantas cosas, desde no tener amigos hasta darte cuenta que simplemente la gente no empatiza contigo, en algún minuto una persona se tiene que dar cuenta, quizás en la vejez. Mucha gente, como decía la Raquel Argendoña, los hombres no maduran, envejecen, pero a veces también maduran, fíjate. Entonces, Sí, claro que sí. entonces en algún minuto, incluso a veces tiene que llegar un evento traumático en tu vida para que te haga sentido todo el daño. Ojalá no siempre sean eventos traumáticos o el porrazo, como bien decimos en chileno, el que te haga recapacitar. ¿Ah? Lo que pasa es que, como dice mi padre, todo golpe es fecundo y de repente tienen que venirte golpes para hacerte reaccionar. No es la idea, pero a lo que justamente venimos a enseñar hoy día es que podemos evitar eso teniendo algunas técnicas que vamos a enseñar Mira. sobre asertividad. Ahora, ¿cómo ser asertivo? Difícil, sí lo sabemos, porque no siempre se puede ser una persona que empatice, una persona que quiera ser pacífica, porque uno, a ver, si en tu pega te están diciendo todo el rato que lo haces mal, que eres flojo, si en tu casa tus hijos no te escuchan, el síndrome del guardia que cuenta la Pilar Sordo, el síndrome de la invisibilidad, si el medio te achica, te coarta, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces al respecto? Si bien obviamente yo siempre voy a hablar del coaching, también es desarrollar técnicas de autoestima que las vimos la semana A todo pasada. esto, hablando de Pilar Sordo, me acordé de un dicho de una conferencia que dio ella hace poco en Argentina, Ya. donde dijo, somos la única generación que le tenemos terror a los cabros y le tuvimos terror a los padres. Sí. Estamos como en ambas aristas. Exactamente. Ahora, como puso aquí el señor director, efectivamente, pero no lo pongo todavía, señor director, yo lo voy a decir cuándo. para que también la Para gente de evitar repente... conflictos, señor director, Sí, usted tiene que no hacer nos caso. conflictuemos, señor director, porque hoy día estoy muy asertiva y creo que usted también. Sí, no me estoy bien, señor director. Entonces ahí dio una señal de vida. Sí, está vivo. Eso es bueno. Ya, muy bien. Sí, efectivamente, para nosotros convertirnos en personas que queremos desarrollar una mayor empatía con nuestro medio, con nuestros hijos, con nuestro entorno, primero tenemos que identificarnos.
voy a dar 6 o 7 tips. Identificarnos cómo estamos en ese momento. Exacto. Primero tú tienes que identificar qué tipo de persona eres frente al conflicto, porque hoy día estamos hablando del conflicto. ¿Cómo nos definimos en una situación de conflicto, señor? ¿Usted cómo se define? ¿Una persona agresiva? ¿Una persona pasiva que deja que todo le pase? ¿O una persona asertiva? Sobre esa base de identificar. Yo, por ejemplo, me considero que soy una persona, aunque ustedes no lo crean, yo me considero una persona media pasiva. Te escondes. Pero eres pasiva para tratar de ser asertiva. Yo creo que una Creo cosa que también lleva puede a la ser, otra. puede ser, mira cómo me coachea la cabeza. Puede ser, Cambio de porque roles. efectivamente si tú me preguntas, a mí me molesta el conflicto. Y es raro que lo diga un abogado, pero no soy ese tipo de gente de que... o sea, cero agresividad, eso sí que yo lo descarto en mi definición. Entonces esa es la invitación que yo le hago a cada uno que diga, a ver, estoy peleando con una persona, ¿cómo reacciono? ¿Soy agresiva? ¿Soy pasiva? ¿Dejo que hablen? ¿O soy asertiva? Y sobre esa base decir, sí, me considero de tal manera, empezar a analizarse respecto de, ok, si soy una persona, por ejemplo, yo me defino pasiva en varios aspectos de mi vida. Pero como coach yo tengo que hablarles desde un punto de vista positivo. ¿Qué es lo positivo de ser pasiva? Y sobre eso construir mi escala valórica, es decir, identificar que yo a los 40 que tengo ya no voy a cambiar y empezar a aceptarse, porque la asertividad tiene mucho que ver con la autoestima y la autovaloración. Es decir, cuando yo soy capaz de que todo el mundo me grite y a mí me dé lo mismo, eso es mi asertividad. Pero por ejemplo, una persona que es agresiva, ¿se tiene que aceptar o tiene que intentar cambiar? Yo creo que una persona agresiva se tiene que hacer un gran análisis. Como te diría un coach, si hasta aquí no te ha resultado y estás teniendo peleas con medio mundo, ¿qué vas a hacer distinto? Esa es la pregunta que te hace un coach. Si la persona ya se identificó como agresivo, entonces, ok, como Claudia se ríe de que yo siempre hago una escala de todo, un análisis de todo. Estaba mirando dónde está la libreta de la No está la anotación. libreta, tía, pero la estoy contando. Lo que pasa es que todo en el coaching se remite a que para tú ser mejor persona y ser más feliz, tienes que analizar. ¿Sabes lo que me da la sensación a mí? Que la agresividad muchas veces es una defensa también, pero mal hecha. Entonces siento Casi que todos siempre. los argumentos con la agresividad se pierden en la forma. O sea, Sí. el fondo se te fue a las espaldas, como se dice en buen Exacto. chileno. Pero sí, la manera de decir la manera de las cosas. decirlo. Puede decir exactamente Exacto. lo mismo, pero de otra manera. Pero ¿qué es lo que...? Pero sí, es muy fácil analizar cuando alguien te está gritando. Tú lo estás viendo, ¿sientes que tiene la razón? Porque si está gritando es porque no es capaz de afirmarse en argumentos sólidos. ¿Para Claro. qué grita? O sea, Claro, no es necesario. Yo a veces grito así con peso, sobre todo cuando mi hijo no se quiere acostar. Pero lo que pasa es que, bueno, ese otro tema de la niñez es complicado. Ahí se Pero me que acaba en general a las mamás nos pasa que se nos escapa la forma. Sí, se nos escapa ya, la porque también hay un tema de Viste que hay un tolerancia, tema de repetir muchas veces lo paciencia, mismo, sí. de que la paciencia a ciertas horas tampoco es la misma, entonces, Sí. y nos sentimos súper culpables también, Sí. esa buena realidad, pero también es normal, y todos nos sentimos igual, Sí. la así que no te sientas tanto. Ay, gracias. No, pero efectivamente, cuando tú has decidido ser más asertiva es porque has decidido mejorar, y si has notado que eres un poquitito más agresiva de lo normal o eres demasiado pasiva, ok. Yo hasta aquí, la experiencia a mí me va enseñando que si no me ha resultado hacer de esta forma, entonces, ¿qué tal si pruebo hacer de una manera distinta? Y para eso Claro. pasamos al tercer punto, que sí tiene que ver cuando ya quieres ser derechamente asertiva, es decir, quieres dejar que las cosas pasen, pero tú tener la respuesta oportuna, saber pararte. En el caso de los niños, saber enfrentar un bullying. Tremendo es un niño, eso. Un niño Tremendo. asertivo es un niño que tiene la capacidad de pararse y decir lo que piensa. Imagínate un niño asertivo, eso para mí es un niño tremendamente evolucionado. Sí, además de que todas las manera. situaciones de bullying particularmente son diferentes, a veces son grupos contra uno, entonces Es que imagínate eso es lo como difícil que es si ser hay un asertivo, grupo claro. grande y tú quedarte afuera, el niño común se une al grupo. Oye, ¿cómo le enseñan los padres a los niños a tener esa asertividad? ¿Te fijas o no? Hoy no Entonces- nace, ahí se la estás tratando de inculcar, pero es muy difícil desde afuera. Po. Mira,
Tú, Claudia, siempre te ríes de que yo cuento cosas desde lo personal y sí voy a contar. No, ayer- pero yo no es que me ría, lo que No. pasa es que yo lo encuentro genial porque las personas en general, Anabel, hay que decirlo, tienen temor Sí. a exponer su vida personal, y ser transparentes, siendo que todos hemos pasado por cosas muy similares y muy distintas, pero en general la vida nos lleva por el mismo circo. Lo que pasa es que Se yo no cuentan las podría- cosas lindas. Claro. Uno no podría, como coach, conectar con la gente si no le habla desde el, La experiencia. sí, Exacto. desde el mapa propio. Ayer me llamaron del colegio. La Miss me dice, mire señora, ¿sabe lo que pasa? Que su hijo se sube a la mesa, le saca la lengua al profesor. Casi me muero. No, ese no es mi hijo, dijiste, ese O no es sea, mi hijo, ese es otro niño. ¿Te fijas que ahí se pone a prueba la asertividad? Porque en el fondo tú te cuestionas qué es lo que estás haciendo mal. Claro. Pero por otro lado, una semana antes lo había retirado otra mamá porque se había puesto a llorar de que unos niños lo molestaban en el fútbol. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo a priori? Tampoco soy experta y también por eso yo me asesoro cuando sea necesario con una psicóloga. Pero eso creo que es parte de la asertividad, ¿cachai? Yo reconocí mis límites de que hasta este minuto me di cuenta que no puedo manejar para exceso de personalidad y para infrapersonalidad en las dos situaciones descritas. Entonces, ya me di cuenta que si hasta aquí no lo he podido resolver, pido ayuda. Entonces, esa también es una forma de ser asertivo, es decir, tratar de buscar las respuestas correctas reconociendo tus limitaciones. Eso hice yo, pues. Entonces, tiene hora para la otra semana para la psicóloga. Pediste ayuda, claro. Obviamente Pero yo sabes llegué a que a mí hablar me hizo con él. mucho sentido ese consejo el año pasado, yo te ¿Cuál? lo comenté. ¿Cuál? Pide ayuda, acepta las ayudas que te entregan, deja el orgullo de lado, a veces es necesario conocer las limitaciones. Bueno, me ha hecho muy bien ese Sí, consejo. qué Ahora, bueno. de verdad que me Y sobre ha todo cambiado cuando ella bastante. también lo hace, no Sí. es solo un consejo. Lo que pasa es que Muy todos bien, somos sí. humanos y nadie te Sí. entregó el certificado de madre, pues. Entonces Claro. uno tiene que entrar a inventar, pero de repente uno se da cuenta que hasta aquí no vas a poder inventar, Claro que en la sí. otra mejor te ayudas un poquito. Ahora, pasando a otro punto, cuando ya has descubierto qué situaciones puede ser, no estás siendo tan asertivo, también analiza cuáles son las cosas en las que puedes mejorar. Y en esto de mejorar, por ejemplo, también se me viene, y esta vez no voy a citar un ejemplo mío, sí o no que uno tiene un alter ego con una persona, es decir, ¿sabes qué? Con mi madre, la típica, o con un hijo que no puedes resolver y que cada vez que le quieres plantear algo, esta persona tiene la capacidad de hacerte enojar. Yo creo que ustedes están pensando en alguien. Pensemos ahí, si no ¿Sí? se me ocurre a nadie Ay, en todos realidad. tenemos una persona, yo tengo una persona conocida que Debe ser el micrero, quizás. pero lógico. Una persona que me hablaba de, y cada vez que ella es una persona súper evolucionada en general, pero basta que su madre le diga algo y es como que se le destruyen todos sus códigos. Entonces, sí, efectivamente, cuando reconozcamos que tenemos ciertas personas o ciertas situaciones que nos conflictúan de manera tal que nos sacan de esta empatía, de esta resiliencia, de esta capacidad de ser asertivo, entonces analicemos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es el cómo, el cuándo y qué es lo que podrías hacer al respecto? En el caso, por ejemplo, de esta persona yo le dije, primero descomponer la situación buscándole parámetros que le hagan sentido, porque estaba enojado con su mamá y me decía, yo no puedo perdonarla y qué sé yo, no puedo hacer, porque además ella está enojada conmigo y yo le dije, pero piensa una cosa, tú tienes un hijo, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que si alguna vez tú te enojaras con tu hijo, o sea, si tuvieras un problema con tu hijo, tú podrías estar enojado con tu hijo? Porque la discusión me la contaba a partir Claro. de que no podía establecer una reconciliación Claro, con su claramente madre. había todo un historial detrás, ¿cierto? Todo un historial. Pero entonces me decía, porque su madre no lo perdona. ¿Y tú crees realmente que tu madre está enojada? Porque sí, puede tener reacciones, todo lo que tú quieras. Pero el amor de madre, por lo menos te lo estoy diciendo desde madre. Y tú lo estás diciendo desde el punto de vista, como bien dices, materno, donde tú serías incapaz de sentir eso. Claro. Pero ¿qué hice en ese caso? Le busqué, qué es lo que quiero aconsejar ahora. Cuando tú tengas una situación límite en la que no puedes sino ser agresivo o ser demasiado pasivo, busca un ejemplo en tu vida o en la vida de otra persona para buscar una solución. En el caso de él yo le dije, ¿y qué sientes tú si en este momento te pelearas con tu hijo? ¿Crees que tu hijo te podría odiar o que tú odiarías a tu hijo?
No, pero son cosas distintas. O sea, no, caso, en ese Es otra generación, en realidad es muy Exacto, una asertivo lo que tú excusa estás también. diciendo, que hay que analizarnos un poco, mirarnos desde afuera y no solo Sí. estar enojados de repente o quedarnos con eso y ya, yo tengo la Exacto, razón, y yo tengo la identificar razón. que la agresividad no es la mejor No es forma el de mejor camino. actuar tampoco. Lo que frente a pasa un es que, conflicto, entonces, un problema. claro, resumiendo, buscar una situación límite en que no has podido darle solución, pero a su vez buscar en tu historia o la historia de alguien cómo has solucionado una situación parecida y empezar a aplicarla. Yo hice esto mismo, el año pasado hice un programa sobre fobias. Y una niña, la conductora anterior, le hice visualizar una técnica de coaching muy recurrida. Enfrentarse primero a su fobia y después le hice ponerse físicamente en el lugar donde tenía mucho placer, mucha felicidad. Y después le hice mezclar las visualizaciones y la niña dice haber superado la fobia. ¿A qué Mira, voy? qué Hazme eso con las No, babosas. sí. Con las babosas. Te vamos a traer un pote de babosas. Pero sí, ve el la verdad. programa, ¿cómo eliminar una fobia en 7 Lo voy a pasos? buscar. Sí, los miedos se llama. Lo voy a buscar. Anabel, en virtud del tiempo, nosotros Sí. ya tenemos que partir. Nos encantó el tema de día, la verdad es que estuvo bastante práctico. Y bueno, vamos a darle la continuidad que merece también para el siguiente bloque, Sí, para que lo ningún tengas problema. preparadito ahí. ¿ya? Bueno, Muchas que gracias. estén bien. Anabel. por Nos estar vemos con la otra nosotros. semana Chao. entonces. Señoras y señores, así contentos nos vamos a la siguiente pausa comercial bien cortita y ya volvemos.